Hola, muy buenos días, otra vez en un programa de Mujer del Siglo XXI. Y bueno, como siempre, recordándote que este es un programa que está hecho para compartir el conocimiento y tratar de aumentar la productividad mexicana con diferentes temas, con diferentes contextos que nos ayudan a tener herramientas necesarias que nos pueden ayudar a resolver temas de la vida cotidiana. Y bueno, pues no quiero perder más tiempo, la verdad, porque el tema de hoy es muy bonito y hemos elegido el tema de la educación. Y para esto, pues bueno, tengo un gran invitado, un gran amigo, lo conocí pues en el terremoto que fue de septiembre 2016. Ya pasaron 2 años, increíble, ¿no? 2016, 2017, en la Sierra de Oaxaca, haciendo labores para, pues, que todos estos niños que se encontraban en estos lugares con tantos problemas, pues tuvieran apoyo de muchísimas instituciones. Ustedes conocen a UNICEF y todo esto, pero bueno, además de todos estos grandes ayudadores de la infancia, pues ahí también estaba Óscar, ¿no? Y estábamos viendo muchísimos temas con respecto de cómo ayudar y cómo penetrar estos lugares tan lejanos en los que falta muchísimos temas, sobre todo de educación, porque sin duda esto que vemos en estos lugares son representaciones en el lugar que nos ubicamos en contextos educativos. Y bueno, ya tendremos más programas de donde hablaremos de cómo se clasifican los niveles socioeconómicos en los países. Y bueno, uno de estos, sin duda, es la educación. Y para eso, pues, vamos a platicar con un experto, ¿no? Óscar O'Farrill. Vamos a platicar de ti. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana, maestreando en Psicología Cognitiva. ¿Está correcto lo que dije? Psicología Cognitiva y Aprendizaje. Y aprendizaje de Flaxo. En Argentina está terminando esta maestría. Tiene también ¿qué es esto de UAM Madrid? Es una doble titulación entre la Flaxo Argentina y la Universidad Autónoma de Madrid. Ah, muy bien, en el área de educación. Bueno, y de parte del Grupo de Investigación de Proyectos Educativos y Nuevas Tecnologías, que se llama PLENT Flaxo. Ajá. Capacitadora en innovación educativa, amplia experiencia en recursos humanos, psicoterapeuta, especializada en procesos de aprendizaje y desarrollo humano, es coach de vida, bueno, es también un gran deportista ejecutivo, emprendedor, un activista social. Bueno, ¿qué más puedo decir de ti? No me va a alcanzar el programa para decir todo este currículum, pero creo que también algo que tiene que mencionarse, que es muy importante, que es socio fundador de Clever Learning Systems y también es cofundador del Centro de Aprendizajes y Ciencias del Comportamiento, que está iniciando con este proyecto muy interesante y que hoy, bueno, lo quiero compartir con ustedes. Y pues, Óscar, la pregunta que le hacemos a todos, ¿qué te invitó en la vida a hacer lo que haces? Primero que nada, para conocerte como persona. Pues primero que nada, muchas gracias otra vez por invitar. Es un honor siempre estar contigo. Gran amiga, gran persona. Gracias. Y felicitaciones por estas iniciativas. ¿Qué me llevó a esto? Yo soy una persona que se guía mucho por las pasiones. Y una de mis más grandes pasiones es la mente humana, ¿no? Okay. Se me hace algo asombroso, como a partir de una masa que tenemos en la cabeza, sí, nos construimos nuestras propias realidades. Y además se construyen las realidades entre todos, ¿no? Dicen que con lo que creas, creas. Exacto, lo que creas, ¿no? Creas, ¿no? Y es básicamente eso lo que estudia a muy grandes rasgos la psicología, ¿no? Es cómo es que la mente influencia en nuestro actuar cotidiano, ¿no? Y en la psicología tenemos muchas corrientes, muchísimas, ¿no? Algunas lamentablemente se pelean entre sí y dicen que son las mejores y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Pero yo tengo una visión un poco más ecléctica, como más diversa, soy un híbrido, ¿no? He estudiado psicoanálisis, he estudiado Gestalt, he estudiado
terapia breve, hipnosis. O sea, un poquito de todo. Un poco de todo. Y mi especialidad es psicología cognitiva y aprendizaje, ¿no? Okay. Básicamente la psicología cognitiva es el estudio del conocimiento, la ciencia del conocimiento, ¿no? Oye, Oscar, yo te quiero interrumpir en este favor. momento porque antes de que entremos a explicar qué es esto de la psicología cognitiva, me gustaría aclararle al público algo que también me has aclarado a mí con respecto de que los psicólogos no son médicos. Esto sería como muy importante porque muchas veces decimos, no, te voy a mandar al doctor porque estás un poco mal de la cabeza. Y resulta, ¿no?, que este tema de estar mal de la cabeza no tiene nada que ver realmente con un tema de medicina. ¿Cómo podemos explicarle al público esta diferencia entre que sea un médico y un psicólogo? Es una diferencia bastante importante, ¿no? Los psicólogos no tenemos, en principio, por licenciatura, grados de doctor, dado que nosotros estudiamos la mente, ¿no? Los que sí lo hacen son los psiquiatras. Los psiquiatras sí tienen que pasar por 6, 7, 8 años de medicina y después una especialización en psiquiatría específicamente. Los psiquiatras se enfocan en, por llamarlo de un modo, regular los químicos cerebrales a través de los medicamentos que dan, ¿no? Y pueden ser antidepresivos, pueden ser ansiolíticos, pueden ser antipsicóticos, etcétera, ¿no? Entonces, ir al psicólogo no es que vayas al doctor, vas con una persona que te pueda ayudar a desenredar tu cabeza, a desenredar tu mente, ¿no? Esas creencias que hace un momento dijiste, que tú te crees y que a lo largo de la vida, desde que naces hasta que mueres, tu mente se va desarrollando. Y me refiero a mente en el aspecto más impalpable de lo que sucede en la cabeza, ¿no? Porque por un lado está el cerebro, ¿no? El cerebro es donde atienden un poco más los psiquiatras o los neurólogos. Muy ¿no? bien. Y los psicólogos es la mente, es aquello que no se ve, no se puede ver los pensamientos en ninguna manera. Hasta ahorita hay estudios que están tratando de dilucidar apenas dónde y cómo se generan los pensamientos, que ahí es donde entra la psicología cognitiva también, con el apoyo de las neurociencias, ¿no? Ok, bueno, en este programa vamos a ver varios aspectos que tienen que ver con la tecnología, con las nuevas formas de aprendizaje, pero desde luego también cómo influyen la manera de comportamientos de un ser humano en el aprendizaje, en la educación, cómo se ubica nuestro país en estos contextos. Y bueno, vamos a tener que ir a un corte, Oscar, pero nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y regresamos con esto de ver qué es la psicología cognitiva. ¿Estás de acuerdo? Regresamos en Mujer del Siglo XXI con Adriana Gaitán y su invitado, Oscar Ofa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
¿Qué significa estar ahí para alguien? Ser testigo del dolor o los miedos de una persona y hacerle saber que no está sola. Que pase lo que pase, que siempre la apoyarás. Significa escucharla con atención, dejar que sea ella misma, aceptarla cuando se sienta vulnerable y estar ahí en los malos momentos y en los buenos, cuando necesite desahogarse, cuando alguien se meta con ella. Porque todos merecemos poder mostrarnos tal como somos, porque merece la pena que cuenten con nosotros. La amistad, los momentos especiales, los ratos en familia, el amor. Bueno, pues estamos aquí de regreso en Mujer del Siglo XXI con Óscar O'Farrill, un gran invitado, un maestro prácticamente, porque además no solamente de lo que enseña, sino también porque tiene el grado de estudios y para mí pues es muy bonito compartir este programa con él. Y bueno, no perdamos tiempo. ¿Te parece bien que vayamos directo a explicar qué hace la psicología cognitiva? Bueno, como lo decíamos un poco antes, la psicología cognitiva estudia más, es como la ciencia del conocimiento, ¿no? Estudia los procesos cognitivos. Incluso se le ha llamado en algunas corrientes la teoría de la mente, ¿no? Básicamente, ¿qué son los procesos cognitivos? Son la percepción, la memoria, el lenguaje, la atención y en general el pensamiento, ¿no? Entonces los psicólogos cognitivos nos enfocamos a entender cómo funciona la mente humana a través de estos dispositivos que tenemos, orgánicos en realidad, ¿no? Y de ahí se construye todo lo que podemos concebir como nuestro ser, ¿no? Entonces, a partir de nuestros sentidos, los psicólogos cognitivos dicen que a partir de nuestros sentidos, lo que hacemos es que entra la información del mundo exterior, nosotros la decodificamos, la interpretamos, ¿no? La elaboramos, la transformamos y de ahí se genera el comportamiento, ¿no? Entonces, a partir de lo que están los estímulos externos, es de donde nace lo que podríamos llamar el ser, ¿no? Obviamente el ser desde el punto de vista filosófico es extremadamente amplio y se ha dialogado desde Platón y desde muchos antes, ¿no? Y básicamente, pues esas corrientes dieron a la psicología, ¿no? De la filosofía, pues, que es la madre de todas las ciencias, pues dicen, ¿no? Nace también la psicología como estudio de lo que pasa en la mente, lo que pasa en el cerebro, ¿no? Y de ahí tenemos muchos expositores y como lo decíamos previamente, pues es una cuestión también de ver desde qué corriente lo vemos, ¿no? Por ejemplo, está el psicoanálisis. El psicoanálisis es su máximo exponente, y yo le digo, bueno, se le dice coloquial o de broma a Papá Freud, ¿no? A Papá Freud. A Papá Freud, ¿no? Porque él explica más o menos cómo funciona la mente, pero desde una teoría nuclear, y me refiero nuclear a
que es la base de la personalidad, podría llamarse, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las emociones también del ser humano, ¿no? Sí, en principio Freud elabora su teoría a través de etapas, lo que le llama psicosexuales, ¿no? Y en donde las partes más importantes es de los 0 a los 5 o 6 años, y de ahí se derivan 3 etapas específicas, que es de ahí donde se empieza a generar la manera en la que se vincula una persona con los otros, ¿no? En principio con la madre, después con el padre, o las figuras paternas y maternas, ¿no? Y de ahí con la sociedad, ¿no? Eso fue más o menos en principios de 1900 aproximadamente. Después se cruzó una corriente que se llamó el conductivismo, que no sé si has escuchado de un experimento que se llama el perro de Pavlov, que le sonaba en la campanita a un perro y salivaba y le daban de comer, ¿sabes? Y le hacían algo que se llama conductismo, ¿no? Que yo hago un estímulo para generar una respuesta, ¿no? Eso sucedió aproximadamente en los 30s, en las épocas de la Primera, Segunda Guerra Mundial, y después surgió la psicología cognitiva como respuesta al cognitivismo, diciendo que no era suficiente tratar de explicar a la mente desde una teoría de estímulo-respuesta, sino era necesario analizar las funciones mentales y cerebrales, los procesos cognitivos que vimos hace un momento en la lámina, para poder entender cómo se relaciona el ser humano en su entorno, ¿no? Sí, porque puedes responder diferente, ¿no? Al mismo estímulo, exactamente, todos tenemos una respuesta distinta. Incluso nosotros mismos, si tenemos un estímulo en este momento, no vamos a reaccionar igual que si tenemos ese mismo estímulo el día de mañana o hace 3 semanas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Ahí entra el tema de algo que se llama desarrollo cognitivo, ¿no? El desarrollo cognitivo es esta manera en donde nuestra mente y nuestro cerebro va evolucionando a lo largo de los años. Incluso dicen, desde antes del nacimiento, ¿no? Desde que se empieza a crear o a configurar los inicios del cerebro en el feto, hasta que morimos, nuestro cerebro sigue desarrollándose, sigue aprendiendo, sigue memorizando, sigue hablando. Nos hablamos, le hablamos a otros. Recordamos. Y además tenemos creencias y significados con respecto a esos recuerdos, y a las ideas, y a las concepciones, y a las reglas sociales, ¿no? Entonces se genera, desde la psicología cognitiva, a mí me gusta muchísimo, porque no solamente toma la mente del individuo para ser analizada, sino lo que dice es, el individuo percibe los estímulos externos, y a partir de esos estímulos se crea toda una secuencia mental que hacen que reaccionemos a ello, ¿no? Y a partir de la sociedad, a partir de nuestro entorno, a partir de nuestra propia experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante. Oye, ¿por qué no le pegamos duro ahorita, de una vez, a la educación? Entrémosle. Porque todos estos estímulos justamente que ha tenido nuestro país a través del tiempo, ¿no? Desde que hemos sido un país colonizado, que hemos vivido tantas cosas, en este contexto, me gustaría pegarle un poquito al tema de la educación, porque a veces no entendemos por qué no podemos subir este grado de educación y como qué retos tenemos para la educación. ¿Por qué no platicamos un poquito de cómo está el nivel de la educación en México? Te compartimos esta información que es sumamente importante y vamos a escribirla con Oscar, por supuesto. Sí. Pues es muy interesante. Ahorita vamos a tener un slide ahí. Ahí vamos a tener un slide, pero podemos ir iniciando, ¿no? Sí. Para ser precisos, ahora a nivel mundial, la gran mayoría de países adscritos a la OCDE consideran que, bueno, existe una prueba hegemónica que se llama PISA, ¿no? La prueba PISA. La prueba PISA es la prueba por parte de la OCDE que más o menos marca, pues, un estándar que evalúa a las personas a los 15 años, eso es importante decirlo, que es ya saliendo de la primaria, ¿no? En 3 áreas específicas, que es matemáticas, ciencias y lengua, ¿no? Esas son las 3 áreas que PISA básicamente trata de, pues, analizar, ¿no? Es una medición internacional. Es una medición internacional por más de 170 países, ¿no? Ahí es donde sacan el ranking de calificación y evaluación. Exacto. Ahí ¿Y cómo está México aquí? A ver. Y bueno, la prueba PISA se hace cada tanto tiempo, cada unos 3, 4 años aproximadamente. Y bueno, para el 2015
tuvimos unos resultados bastante malos, la realidad, ¿no? Ok. Más Ok. del 55% de los alumnos y las alumnas que fueron evaluados cayeron en un porcentaje de nivel bajo En matemáticas. en matemáticas, 41 en lectura y 57 en ciencias. Ahora, es decir, importante ajá. mencionar que esto es solamente aplicable a los que tienen acceso a la escuela. Así es. Porque ahí es donde se aplica, ¿no? Sí, y curiosamente, bueno, según las estadísticas del INEGI y de la SEP incluso, hay aproximadamente el 96% de la población en México Ok. asiste a escuelas públicas. Ok. Eso es un dato importante, ¿no? Sí. Hay una cuestión interesante porque que ahora lo vamos a platicar un poco más en bueno, que es acerca de la historia de la educación y más de la historia de la educación en México, ¿no? Ok. Pero en un punto la educación se estableció como algo que debería de ser obligatorio, ¿no? Sí, claro. Eso Es un derecho. Es un derecho y además es una obligación, que eso es Ok. importante. No es solo un derecho, es una obligación. Entonces, todos los niños y niñas a partir de los 6 años deben de ir a la escuela. Y si los padres no mandan a la escuela a sus hijos, se pueden meter en problemas. Mira, qué interesante, ¿no? Ahora, Porque- ¿qué tipo de problemas? Mira, aquí tenemos esta lámina, ¿no? 96.2% van entre 6 y 14 años van a la escuela, ¿no? Es importante que, pues, 1 de cada 10 niños no habla español, ¿no? Quiere decir que está en Es su relevante. lengua materna regional. Exacto. Que ahora, desde hace unos años, pues el gobierno también le está metiendo mucho a tratar de sacar contenidos en lenguas maternas, ¿no? Ok. En diferentes lenguas. Ya hay en náhuatl, hay zapoteco. Está muy interesante lo que está sucediendo. Además, hay muchas organizaciones. Hay capacidad, ¿no, Oscar? Porque hemos visto que hemos estado nosotros en lugares estos como la Claro. sierra, como poblaciones pequeñas, que tienen capacidad de hablar hasta 3 idiomas. O sea, Claro. aquellos que se han ido a Estados Unidos regresan y hablan la lengua materna, el náhuatl, esto, y aparte, pues el español. Obvio, la capacidad existe, la mente es asombrosamente poderosa. El tema es cómo lograrlo. Por ahí Ok. ese es el problema de la educación. ¿Cómo se logra que los niños y niñas de todo México puedan tener una educación de calidad y gratuita? Y dicho sea de paso, que nuestro gobierno en la historia de México, ¿no? Ajá. La educación fue establecida en sus inicios desde la Constitución del 1824, después Ok. fue ratificada en 1917 como obligatoria, gratuito Sí, y en la laica. Constitución de 1917. Exacto. Así es. Entonces, desde ese periodo se lanzó una campaña de alfabetización bastante fuerte, ¿no? Y ya llevamos pues casi 100 años con un sistema educativo Muy bien. que surgió desde la Constitución del 17, desde la Revolución incluso, ¿no? Imagínate cuánta tarea nos falta por hacer. Es un montón, es ¿No? un montón de tarea y además es un montón de herencia, ¿no? Herencia desde un sentido, hay un filósofo que se llama Derrida, ¿no? La herencia Sí. que se va generando con la historia de las generaciones Sí. es importante en la educación mexicana porque además tenemos una población muy grande, ¿no? Que ahora son 119 millones, 120 millones, dependiendo en qué encuestas. Así es. En comparación con esas épocas que eran 10, 15 millones de Que personas. hubiera sido más fácil, ¿no? Que quizá hubiera sido más fácil. Ahora tenemos una complicación bastante grande y los niveles educativos que están habiendo actualmente no están dando. No Suficiente están dando. para el crecimiento de la población, ¿no? Exacto, estamos en aproximadamente entre el 120 y 140 en la posición mundial a nivel de calidad educativa. Imagínate. Comparado obviamente con países como Finlandia, que lo vamos a hablar en un momento acerca de los modelos educativos actuales con mayor éxito, Sí. que niños y niñas están teniendo mucho éxito en aprender los contenidos que quieren, ¿no? Bueno, pues sigamos haciendo conscientes a quienes nos ven de cómo está el sistema educativo en México y qué podemos hacer para mejorarlo también desde casa. Vamos a un corte y regresamos con Mujer del Siglo XXI con este tema de la educación.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Qué significa estar ahí para alguien? Ser testigo del dolor o los miedos de una persona y hacerle saber que no está sola, que pase lo que pase, que siempre la apoyarás. Significa escucharla con atención, dejar que sea ella misma, aceptarla cuando se sienta vulnerable y estar ahí en los malos momentos y en los buenos, cuando necesite desahogarse, cuando alguien se meta con ella. Porque todos merecemos poder mostrarnos tal como somos, porque merece la pena que cuenten con nosotros. La amistad, los momentos especiales, los ratos en familia, el amor. Bueno, regresamos aquí en Mujer del Siglo XXI. Siempre disfrutamos, la verdad, de estos pequeños cortes para platicar de muchas cosas. ¿Por qué no seguimos viendo los retos que tiene México? ¿Cómo se ubica México para crear un poco más de conciencia en las personas que nos ven? Vamos enseguida con las láminas, por favor. Ahí, fíjate, esta es la situación de la infancia en México, Oscar. Platícanos, porque tú nos diste todo este material para presentarlo y muchísimas gracias por tu colaboración para compartir el conocimiento. Vamos platicando a la primera vez. Dice, 51.1% están en situación de pobreza. 9 de cada 10 niños y niñas hablan alguna lengua indígena, pero son muy pobres. Sí, es una situación un poco delicada, bastante delicada, porque, bueno, para dar contexto también, estos datos, estos porcentajes impactan directamente a los niveles educativos, ¿no? Por ejemplo, 33% de los niños entre 6 y 11 tienen obesidad y sobrepeso, ¿no? Una mala nutrición. Una muy mala nutrición y eso impacta directamente en cómo funciona el cerebro. Eso es importantísimo. Con una mala nutrición, tu cerebro no tiene
la energía ni los químicos suficientes para poder funcionar a su máximo potencial y para el aprendizaje en las escuelas. Claro. Entonces, el otro día hablábamos, ¿no?, que las mamás mandan a los niños a la escuela y les compran su frutzi, les compran su panquecito. Exacto. Y ya con eso les dieron de desayunar, ¿no? Sí, qué mal. A ver, esto sí hay que hacer una conciencia clara de las mamás. Si también sus niños traen malas calificaciones, es porque no están bien nutridos, no van con la suficiente fortaleza bioquímica, ¿no? Se puede llamar así, del organismo, para poder aprender. Es una responsabilidad de mamás y de papás, ¿verdad? Porque también hoy, en el siglo XXI, estas responsabilidades son compartidas. Y bueno, qué maravilla que sepas que tu mamá te hizo hasta un lunch, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo los datos que están sumamente interesantes. La verdad es que crear conciencia sobre datos, que además son datos duros, que la verdad nos apenan de nuestro país y que nos muestran muchísimas cosas de las que podríamos hacer. No sé, por ejemplo, hablar de que el 20% de los niños y las niñas entre 0 y 5 años, ¿sí?, no tienen un desarrollo adecuado para su edad. Qué fuerte esto, Oscar. ¿Cuándo has ido a las comunidades? ¿Con qué cosas te has encontrado cuando ves este tipo de situaciones? Hijo, es durísimo. He tenido la fortuna de ir a comunidades en todos lados en México para dar capacitación a docentes y ver específicamente estas situaciones de la primera infancia, lo que llaman primera y segunda infancia, ¿no? Que es de los momentos más importantes para el desarrollo cerebral de los niños. Y cuando los niños no tienen una nutrición apropiada, y vamos a hablar en un momento más de las otras variables que implica el desarrollo cognitivo, cuando no se tiene eso, no hay ni siquiera las habilidades motoras o motrices se pueden desarrollar adecuadamente, ¿no? Entonces aquí 82% de los niños en 3 y 5 años se desarrollan un ritmo adecuado, ¿no? 6 de cada 10 niños y niñas entre 3 y 5 asisten a un programa educativo, ¿no? Y muy bajo, la mitad, tenemos, o menos. Sí, tenemos algo muy complicado en la primera infancia. Y ahora que están quitando no me quiero meter en política mucho, bueno, no, pero vamos a hablar en un general. Ya quitaron los desayunos escolares también. Y los DIF. Y los DIF. Las guarderías. Las guarderías infantiles. Esto era algo como que auxiliaba definitivamente, sobre todo en este tema en que México es uno de los países que tiene un índice muy alto de mamás solteras, que se requiere este apoyo, ¿no? Nuestro país requiere este tipo de apoyos y conciencias en temas de política educativa, ¿no? Pero vamos a ver otro tema, por ejemplo, que tiene que ver también con aspectos, dices, la nutrición, la pobreza de ciudad. Hay muchas personas que estamos pensando en que solamente los niños que están en las comunidades pobres no están bien nutridos. Ojo, mamás de las ciudades. Existe un gran número también de niños en pobreza extrema de las ciudades, ¿no? Hay mucha pobreza extrema, porque todavía en el campo tienes tortillita, frijolito, ¿no? Tienes ahí un poco de proteína, tienes un poco de nutrientes que van, ¿no? Sí. Es una situación que impacta directamente al nivel educativo. Eso no es una duda, ¿no? 1 de cada 2 niños y adolescentes en México están en situación de pobreza. No tienen seguridad social. No tienen seguridad social, no tienen... Híjole, es que es muy grave pensarlo, porque el decir pobreza para muchos es muy sencillo, pero las repercusiones que tiene impactan de manera longitudinal, ¿no? Y social, obviamente, ¿no? Los entornos en lugares de situación de vulnerabilidad y de pobreza, pues tienden a ser más violentos, más inseguros, con menores posibilidades de crecimiento, de movilidad social, de trabajo incluso, ¿no? Siempre hemos hablado aquí muchísimo que la vida tiene que ser cualitativa y cuantitativa. A veces en los países latinos tenemos un tema contra el dinero, con el cual yo no voy. Siento que inclusive la educación financiera debería de estar desde la primaria, ¿no? Que ahora dicen que se va a colocar desde los 3 años. Si todo el mundo tuviera una educación financiera, por supuesto que daríamos prioridades a muchísimos aspectos. Podríamos ver qué crecimientos de la población y cómo sí impacta este tema de economías, que vamos a tener otros programas en donde ya hablaremos de dónde se derivan las clases sociales, y justamente uno de estos temas es la educación. Así que bueno, continuamos con el tema, Oscar. ¿Qué recomendarías a nuestro público en cuestión para acabar con este tema de los impactos y los retos que tenemos en México para las cuestiones educativas, para regresar después del corte con el tema de
cómo beneficia la tecnología y que nos platiques un poco de la experiencia también de los profesores que opinan acerca de cómo se va moviendo la educación. Pues es un tema gigantesco, súper interesante, y es importante hablar de las tendencias educativas mundiales, ¿no? Y retomando un poco de la historia de la educación a nivel occidental, ¿no? En algún punto la escuela, la institución como dispositivo escolar, como le diría Foucault, el dispositivo escolar, se fue cruzando, por ejemplo, de Grecia, que saltó a la Edad Media después, en el Renacimiento se cruzó con la Iglesia, después se cruzó con el militarismo, después se cruzó con la Revolución Industrial, y ahí empezó la producción en masa, ¿no? Con las religiones con también. Las religiones. La educación se ha estado cruzando con las prácticas y dispositivos que nos circundan, ¿no? Entonces, si tú ves históricamente una escuela, las escuelas tienen una similitud asombrosa con fábricas productivas, ¿no? Así es. En donde los niños y las niñas están en una silla viéndose adelante, callados, sentados, escuchando al docente, que además el docente es el que lo sabe todo, y si no lo sabe todo lo inventa, ¿no? Y si le reniegan, lo castigan, y si hablas con tu compañero de clase, te castigan, y tienes 20 minutos de receso al día. Ir a la escuela antes no era un placer. Era una cuestión obligatoria que hasta te daba miedo, ¿no? ¿Cómo eran estos contextos sociales de aquellos profesores que te mandaban el reglazo? Claro, el reglazo, el borrador. ¿no? Y que se permitía la varita esa, ¿no? Y además hubo un error muy grande en la educación también, que metieron el cognitivismo, el conductismo. Entonces empezaron a evaluar, como lo hace PISA, empezaron a evaluar de manera homologada. Entonces a todos los miden igual. A todos los niños y niñas los miden igual. Y eso es un error abismal. Sí. Claro Justo que sí. en la época actual de la educación a nivel mundial, se está debatiendo el sistema de evaluación, se está debatiendo la estructura del aula, la arquitectura de las escuelas, ¿no? Si nos damos cuenta, las escuelas generalmente están construidas con una similitud abrumadora con las cárceles, con los manicomios y con los campos militares. Oye, y algo que te matan es la creatividad del niño. Y matan la creatividad. Hay autores... Es justo donde desarrollas la creatividad. Yo trabajo mucho en uno de los proyectos que se llama Sole, que te he contado con un doctor que se llama Sugata Mitra, que dice, y de además la India, ¿no? de la India, y que él además dice, junto con muchos de sus colegas, de los educadores más renombrados actualmente, como Ken Robinson, muchos otros, que dicen, las escuelas matan la creatividad. Y además no solo matan la creatividad, y nos vamos entrando al impacto que tiene la educación a nivel cognitivo y a nivel psicológico. No solo matan la creatividad, matan también la capacidad de vincularte con los otros. Imagínate nada más. La otra vez, hablando con unos de los docentes que en una capacitación asombrosa, que les mando un abrazo enorme a los docentes de Campeche. Creo que por ahí tenemos una lámina de un ejercicio padrísimo. Un ejercicio que hicimos con ellos. Que fue que ellos nos dijeran cómo es la escuela de antes, cómo es la escuela de ahora y cómo es la escuela del futuro. ¿Cómo son los niños, eran los niños de antes, cómo son los niños de ahora? Mira, ahí están. Un saludo a todos por ahí. Sí, porque son de Tabasco. De Campeche. De Campeche. Y un saludo también a la Secretaría de Educación de Campeche y a todos los docentes. A la Secretaría y a todos ellos por, de verdad, ponerse en estos contextos de preocupación por educación. A ver, platícanos de esta lámina. Es increíble. Esto fue un ejercicio que hicimos de cómo serían los alumnos del futuro, ¿no? Como les dije, hicimos cómo serían las escuelas, los alumnos y los docentes de antes, de ahora y del futuro, ¿no? Y entonces muchos docentes ya reflejaban que tienen que ser autodidactas, que tienen que ser que trabajar colaborativamente, deportistas, que la tecnología va a ser, o sea, ya está. O sea, muchos dicen que la tecnología es mala, tiene sus cosas buenas y malas, que lo vamos a hablar ahorita, pero ya está. Ya tenemos que ser. No podemos ir para atrás. No podemos ir para atrás. Y uno de los problemas más grandes de la escuela es que no permite el ingreso de la tecnología. Y además, muchos docentes y escuelas no saben cómo incluir la tecnología en sus procesos educativos. Y además, esto te deja con una sensación de sentido de pertenencia, porque en el mundo global hoy los avances son así. Pero bueno, otra vez vamos rapidísimo a un corte con Mujer del Siglo XXI y Óscar O'Farrill en un tema de la educación, haciendo conciencia de los retos que tenemos en México para superar en nuestro país. Gracias.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Qué significa estar ahí para alguien? Ser testigo del dolor o los miedos de una persona y hacerle saber que no está sola, que pase lo que pase, que siempre la apoyarás. Significa escucharla con atención, dejar que sea ella misma, aceptarla cuando se sienta vulnerable y estar ahí en los malos momentos y en los buenos, cuando necesite desahogarse, cuando alguien se meta con ella. Porque todos merecemos poder mostrarnos tal como somos, porque merece la pena que cuenten con nosotros. La amistad, los momentos especiales, los ratos en familia, el amor. Bueno, estamos aquí de regreso en Mujer del Siglo XXI. La verdad es que es un programa que pues yo digo que es un agasajo siempre tener estos temas en los que podamos ir concientizando nuestra mente de cómo es la educación y también cómo somos responsables también los padres, porque a veces mandamos a nuestros hijos y creemos que porque ya están con el docente, ya tienen esta responsabilidad los docentes de hacer muchas tareas que los padres en casa, el padre o la madre tenemos que hacer previamente. Sí, es ¿Por qué no vamos a ver las opiniones de los docentes? Platícanos de tus ejercicios, porque tenemos unos ahí hermosísimos. Acá, por ejemplo, vamos a ver la Escuela del Futuro, ¿no? Ok. Que son docentes de escuelas públicas, de primaria y de secundaria, ¿no? Muy bien. Y ellos acá, básicamente lo que yo hice fue una investigación. Esto se convirtió en una investigación, porque hago investigación educativa, en tecnologías educativas. Eres un apasionado de eso. Me encanta. Y esto se convirtió en una investigación que se llama las representaciones sociales de los docentes en escuelas públicas del estado de Campeche, ¿no? Y aquí podemos ver que las escuelas, que es curioso ver, ¿ya viste que el dibujo de la escuela sigue siendo cuadrado? Sí, sigue siendo. Pero ya tiene paneles solares, ya tiene una antena. Es muy interesante, pero además tiene que, pues la tecnología va a estar ahí, que todo va a ser colaborativo, dinámico, didáctico, ¿no? Que los alumnos ya van a aprender más por redes sociales, por internet, ¿no?
Es muy interesante. Y eso que decías, ¿no? Salió también en este ejercicio. Los papás dicen que los docentes tienen que educar a sus hijos, ¿no? Sí, imagínate. En valores incluso, ¿eh? En valores. Y los docentes dicen que los papás son los que tienen que educar en valores a sus hijos. Fíjate que mi bisabuelo, y te he contado, que estuvo en este sector de la educación desde hace muchos años, siempre decía que la educación era una y la formación era otra. Los padres son responsables de formar a los hijos. Y a la escuela pues van a leer, a aprender, a socializar y demás, ¿no? Y entonces ahí se convierte en un tema muy interesante. Entonces, ¿qué es la escuela? ¿Para qué es la escuela? Y en esta época, en este momento, y viendo a futuro, ¿qué es la escuela y para qué sirve? ¿No? ¿Cómo serían los nuevos modelos educativos? Exacto, los nuevos modelos educativos ya no tienen materias. Ya no, o sea, el modelo educativo actual en muchos países está enfocado en memorizar y repetir. Sí, no, es terrible. Eso es lo único que hacen. Terrible. Te dan un contenido que además le dan un libro por cada tema, una hoja y media, con faltas de ortografía, con temas que ya están verdaderamente antiguos. Y entonces los docentes dicen que los niños tienen que repetir eso en el examen. Y el examen va a ser, o sea, te va a dar un estatus de decir, bueno, tú eres más tonto, tú eres más inteligente. Inclusive sancionan las formas, ¿no? Porque te dicen, no, el procedimiento para hacer, yo me acuerdo que yo peleaba muchísimo con una maestra de matemáticas de mi hijo, le decía, bueno, pero si sale bien el resultado, ¿por qué forzosamente quiero que lleguen a un solo, a un resultado con un solo camino, si la vida tiene tantos? Mi vida tiene millones. Y ese es el problema de la escuela actualmente. Se ha quedado al menos 20 años atrás de lo que ha avanzado la sociedad. La tecnología avanza cada 2, 3, 4, 5 años, dependiendo de qué área. Están los celulares. Ahorita ya estamos con este tema de la 5G, es impresionante. Ya cualquier niño saca su celular y desmiente al profesor o desmiente al libro de texto. Sí, porque puede verificar la información. Ya puede verificar la información y además puede ver que para la misma información hay cientos de respuestas posibles. Y de puntos de vista. Y de puntos de vista. Esto es una experiencia que tuvimos también en Campeche, en una escuela rural, en donde colaboramos con la Secretaría de Educación y con una empresa que se llama Endless, en donde son niños que hablan principalmente una lengua materna, ¿no? Y están aprendiendo a través de la tecnología de manera colaborativa, ¿no? Estos son los beneficios de la tecnología. ¿Qué pasa en las escuelas de ahora? Les da muchísimo miedo abrir el internet por los contenidos que pueda haber, y es una realidad, ¿no? Hay mucho contenido violento, que saber manejarlo. etc. Hay que enseñar y aprender también los docentes, los directivos, los padres de familia y los alumnos. Hay que enseñar y aprender a utilizar la tecnología de manera apropiada para el aprendizaje, ¿no? Y esto, si le sumas que el aprendizaje sea colaborativo, vas a romper, y es lo que está sucediendo en la escuela actual y el futura, se van a romper todos los esquemas tradicionales del aprendizaje memorístico y repetitivo para transicionar a lo que, por ejemplo, Vygotsky, Brunner y otros psicólogos cognitivos hablan del socioconstructivismo. Sí, porque te da sentido de pertenencia. Te da sentido de pertenencia, te da entendimiento del otro, empatía, te da capacidad de comunicación intra e interpersonal. Sí, claro. Hay otros psicólogos que hablan de las inteligencias múltiples, por ejemplo, que se llama Howard Gardner, que es muy interesante, o se me fue el nombre, de inteligencia emocional, ¿no? Que ya se habla de que no tienes una inteligencia como lo decían en los 40, 50, 60, que si ustedes saben, pues se mide el coeficiente intelectual, ¿no? Así es. Eso ya se eliminó. Ya en la actualidad lo que se hace es... Era hasta un poco discriminativo, ¿no? Lo de tú puedes y no puedes, y no ver las habilidades de unos y otros. Y el problema es que eso del coeficiente intelectual lo tomaron como estándar de evaluación en las escuelas, y por lo tanto tenemos PISA, ¿entiendes? Claro. PISA es una de esas herramientas conductuales de evaluación de solo tres áreas del cerebro, cuando tenemos un montón. Y de teorías de la mente tenemos un montón. Tenemos la teoría computacional de la mente, tenemos la teoría de las inteligencias múltiples, tenemos la teoría del socioconstructivismo. En fin, hay cientos, ¿no? Hay cientos. Y lo único que está haciendo la escuela ahora, y que tiene que cambiar urgentemente, porque ya Finlandia y todos esos modelos más actuales están lográndolo, es dejar atrás el numerito que te da un estatus académico,
¿no? Okay. Incluso la tendencia actual es que se vayan eliminando los certificados, los grados, etcétera, para pasar a cuestiones más experienciales. Que todavía ¿no? nos falta eso, ¿no? Nos falta un montón. Mucho, pero oye, el programa casi se nos está terminando y no pues, quisiera yo dejar a un lado el tema que tanto se ha tocado para los adultos de la inteligencia emocional. Que esta inteligencia emocional realmente se construye en la niñez, ¿no? De la que se habla. ¿Qué tienen que ver las emociones Claro. en este tema del aprendizaje, Claro. Oscar? Porque yo creo que muchos papás requieren información sobre esto. Vamos a hablar estos 3 minutos que nos quedan de esto. Importantísimo. En la escuela se promueve, es un pequeño microsistema, se le llama. Y yo creo que es un microsistema que reproduce a la sociedad contextual, ¿no? ¿Y qué está pasando en la escuela? Si seguimos como vamos, la escuela, como hablamos hace rato, es individualista. Okay. No te deja comunicarte, no te deja hablar. Además, te pone taches, te pone números, etcétera, ¿no? Y de ahí se desarrolla un montón de cuestiones emocionales, que es como el abuso entre los pares, niño con niño, familias con niños. Tenemos una gran cantidad de abuso infantil y de violencia Somos infantil. El número 1 en abuso sexual de abuso menores. Sexual. Imagínate nada más. Y en embarazos de adolescentes, ¿no? Y ahí se genera también el bullying por la falta de inteligencia emocional, las habilidades socioemocionales que no nos promueve la escuela, que no nos ayuda a la escuela a desarrollar, porque todo el tiempo estamos callados y sentados. ¿Bien? Es Así impresionante los impactos que pueden tener los modelos educativos a nivel psicológico. Y por eso es la importancia de ya reaccionar, cambiar y empezar a trabajar. Yo me voy a con atrever a decir esto porque ya nos tenemos que ir. Estamos muy contentos de tenerte, pero por favor, mamás, papás, no obliguen a estar a sus hijos en una escuela donde no es su entorno, donde no es su ambiente. Permítanles elegir otra cosa, comprométanlos con lo que les gusta. Así que bueno, nos tenemos que ir, Oscar. Muchísimas gracias. Adriana. Gracias por todos. vernos, por escucharnos en Mujer del Siglo XXI con Adriana Gaitán y nos vemos en una próxima edición de estos programas educativos. Hasta luego. Gracias.